Hermanos, muy buenos días o buenas tardes tengan a cada uno de ustedes. Me da gusto saludarles nuevamente a través de este medio y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, deseando que la paz y que la gracia del Señor sea en cada uno de ustedes. Vamos a meditar, hermanos, la palabra de nuestro Dios allá en San Juan, capítulo 6, del versículo 60 al 69. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60 al 69. Los invito a orar, hermanos, antes de leer la bendita palabra. Señor, te damos muchas gracias en este momento. Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, que tú seas con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre eterno, de tu dirección, de tu sabiduría, de tu iluminación a través de tu Espíritu Santo. Prepara, Señor, nuestra mente, prepara nuestro corazón y que estemos atentos, Señor, escuchando tu bendita palabra. Te lo ruego, Señor, que tú seas conmigo. Usa mis labios, usa mi vida, Señor. Te lo pido, Padre eterno, que sea palabra tuya y no palabra mía, Señor. Que sea revelación tuya a través de tu bendita palabra. Te lo suplicamos, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Dice la palabra de Dios: Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hermanos, el tema de esta mañana se titula el sermón, la reflexión de la palabra del Señor: ¿a quién iremos? Este es el mensaje de esta mañana en forma de pregunta, basado en el versículo 68, donde el apóstol Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este es el tema que vamos a meditar hoy, conforme a la bendita palabra del Señor. Hermanos, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, las personas, la multitud se agolpaban a su alrededor. Muchos decían seguirle a Jesús. Podemos ver aquí, hermanos, en esta porción de la palabra del Señor, otros comentaristas, algunos comentaristas, más bien dicho, algunos lo hacían de forma comprometida y otros de forma interesada. Estoy hablando de la multitud, cuando ellos
empezaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo, lo hacían de forma comprometida y otros de forma interesada. Pero, en segundo lugar, llegó el tiempo, amados hermanos, llegó el tiempo en el que Jesús probó la lealtad de la gente. Jesús se identificó quién era realmente Él. En tercer lugar, Jesús habló claramente sobre su identidad, algo que la multitud no lo entendía. El Señor les tuvo que recordar que su reino no era de este mundo. No era de este mundo. Y este es el contexto del pasaje, el contexto de esta porción bíblica. Podemos, hermanos, recordar cuando leemos los versículos anteriores. Vamos a ver un poco el contexto. Cuando leemos, hermanos, los versículos anteriores, nos damos cuenta de que Jesús estaba hablando del reino de Dios. Jesús estaba hablando de su propio reino, diciendo que Él es el pan de vida, que Él es el enviado del cielo para salvarnos de nuestros pecados. Veamos el versículo 26 del capítulo 6, versículo anterior, versículo 26, nos damos cuenta entonces de que Jesús estaba hablando de que Él es el verdadero pan. Dice la palabra, versículo 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Nos damos cuenta entonces, hermanos, de que la multitud seguían a Jesús no porque habían entendido el plan de salvación. Seguían al Maestro porque querían satisfacerse físicamente. Tenían hambre físicamente, mas no tenían hambre espiritualmente hablando. También podemos ver en el versículo 33, 34 y 35, el Señor se da a conocer, se revela que Él es la verdadera comida, el verdadero pan que trae vida para el ser humano. Veamos lo que dice la palabra, versículo 33 al 34. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando de Él mismo. Verso 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, cree, no tendrá sed jamás. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Bueno, voy a volver a leer, dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. En primer lugar, amados hermanos, el Señor Jesús, el único Salvador, habló claramente de su identidad. Está hablando sobre su identidad. ¿Quién era Él? Este es el contexto del pasaje. Y también dice claramente en el verso 58, este es el pan que descendió del cielo
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, está hablando específicamente que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero. Él se hizo carne. Y cuando Jesús estaba hablando a la multitud sobre el reino de Dios, entonces la gente se dispersó. La gente se alejó de Jesús. La gente se fue, se apartaron, dice la palabra de Dios en el versículo 66. El verso 60 dice la palabra: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Hermanos, la gente habían mal entendido la misión de Jesús. Ellos esperaban un reinado donde solamente el rey, la gente quería que solamente comieran, que se satisfacieran físicamente. Entonces, hermanos, muchos de los que seguían a Jesús, como había dicho, se apartaron, habiéndose ofendido por sus palabras, por las palabras de aquel maestro. Se ofendieron por las enseñanzas de Jesús. La gente se incomodó. Se incomodó. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? La palabra dura en este versículo, en el versículo 60, quiere decir que costaba aceptar aquellas palabras. Le pesaba aceptar. No lo entendían. Es la palabra secar, que significa duro, duro al tacto, algo que es áspero, algo que te angustia, algo que te incomoda, algo que no te gusta. Es como, por ejemplo, si alguien viene y te dijera todas las verdades de tu vida, te incomoda. Nos incomodamos, nos sentimos mal. Así se sentía la gente. El Señor Jesús conoce el corazón de todos los hombres, conoce la intención del ser humano. El domingo pasado también habíamos dicho, dice la Escritura, que el corazón del ser humano es engañoso. El corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solamente nuestro único Dios y Salvador conoce nuestra condición. Entonces la gente se molestó. Lo que les molestaba era lo que habían entendido y no la parte más misteriosa. Juan Calvino comenta este versículo, dice en su comentario: la dureza estaba en sus corazones y no en las palabras de Jesús. La dureza está en el corazón del ser humano, porque la palabra de Dios trae vida eterna, trae salvación. En cambio, el ser humano no trae nada bueno. Y esto, hermanos, nos hace reflexionar sobre la condición del ser humano.
nos hace reflexionar sobre el corazón perverso del ser humano. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12. Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice la palabra: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este pasaje, hermanos, también se le puede conocer como la depravación total del hombre. ¿Cómo conoces tú la miseria de tu corazón? ¿Cómo es que usted te puedes dar cuenta de que eres un pecador y necesitas de las palabras de Cristo? El versículo 20 dice claramente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es la palabra de Dios la que nos enseña que estamos muertos espiritualmente sin Cristo. Hermanos, la dureza estaba en el corazón del ser humano, la condición del hombre. Estaban ciegos, no podían ver la luz de Cristo. La luz estaba allí. Jesús era la luz del mundo, la luz de aquellos hombres. Sin embargo, no quisieron seguir al Maestro. Se apartaron de aquella luz. Dice la palabra del Señor también en primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por medio de la palabra del Señor se encuentra la luz verdadera, la salvación verdadera en Cristo Jesús. Amados hermanos, nuestra propia sabiduría humana no podemos comprender la revelación de Dios. Por nuestra propia fuerza no podemos salvarnos, porque solo aquellos en quien Dios obra viven a Cristo. Porque el corazón del ser humano, el corazón del hombre, solamente Jesús lo puede tratar. Solamente Jesús lo puede curar, lo puede sanar. Amados hermanos, podemos ver entonces que la gente no les ha gustado lo que Jesús ha dicho. No les ha gustado. Por lo tanto, Él les pregunta: ¿esto os escandaliza? ¿Les ofende lo que les estoy diciendo? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo conoce el corazón de cada uno de nosotros. Cristo conoce el corazón de las personas, dice la palabra. Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, sabiendo Jesús, Él sabía, Él conocía, Él conoce, el Señor, tu condición en este momento, conoce tu mente, conoce tu corazón. Él sabe, Él conoce lo más profundo de que tú y yo necesitamos de Cristo.
Necesitamos de Él. ¿Y por qué? Dice la palabra de Dios, el versículo 63, porque el Espíritu es el que da vida. Dice la palabra, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para nada aprovecha la carne. Sabemos, hermanos, que el espíritu del ser humano no da vida. El espíritu del ser humano no salva. La carne para nada aprovecha. La carne no puede discernir las misteriosas declaraciones de Jesús. Aquellos hermanos que solo se preocupan por las cosas materiales, aquellos que solo se preocupan por el presente, no puede comprender las enseñanzas de Jesús. No podemos comprenderla. La única forma de que usted entienda esas palabras es dejando que el Espíritu que da vida te guíe, te ilumine. Esa es la única manera. Porque el Espíritu del Señor es el que da vida. La carne para nada aprovecha, se corrompe. Pero las palabras del Señor Jesús, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amados hermanos, todas las enseñanzas presupone que es necesario que el Espíritu del Señor actúe en nosotros. El Señor Jesús se relaciona con su palabra y esa palabra da vida. Con su Espíritu y con la vida no solo hablan de vida, sino que dan vida eterna. Las palabras del Señor Jesús apuntan a su obra en el Calvario. Apuntan cuando Él murió por tus pecados, por mi pecado. Ahí podemos entender entonces, amados hermanos, a través de la cual puede dar vida a los creyentes. Si usted cree en el Señor, Él te puede dar vida. Nosotros que hemos creído a través de aquella cruz, amados hermanos, el Señor nos ha dado vida eterna. Y es una promesa del Señor. Estaremos con Él para siempre. Vivamos. Y si nos morimos, somos del Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Jesús ha hablado claramente sobre su identidad. Se reveló, se dio a conocer que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida. Él es el Salvador. Amados hermanos, venir a Cristo nos damos cuenta de que las cosas son serias. Son verdades. En los versículos 64 y 65, igual que en el versículo 35, creer en Jesús y venir a Jesús son expresiones paralelas. Si usted vienes a Cristo y crees, eres salvo. Eres salvo. Pero si usted no vienes y no crees,
Porque el Señor también, debemos recordar, el que hace la obra es Él. El Padre tendrá misericordia para aquellas personas que creen y se arrepienten, pero debe ser obra de Él. Si el Señor no quiere, Él lo sabe. Si el Señor quiere, lo puede hacer. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el versículo 65. Y dijo, verso 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La salvación no depende de nosotros, amados hermanos, depende del Señor. La salvación viene del Señor, es del Señor. Pero sí deja claro que la palabra de Dios nos hace esta invitación a estar con Él, a creer en Él, a venir en Él, porque el Señor, Él es el dueño de tu vida. Él es el Creador, Él es el verdadero Dios. Amados hermanos, podemos ver aquí en esta porción de la palabra del Señor, creer y venir a Jesús es obra de la gracia de Dios. Es imposible, hermanos, que alguien se acerque a Cristo a no ser que el Padre le dé la gracia necesaria. Cuando se les da a escoger, los pecadores siempre optan por el pecado. Como leíamos en el capítulo 3 de Romanos, no hay quien busque a Dios. Pero la conversión, amados hermanos, la conversión y el arrepentimiento siempre es obra de la gracia bendita de nuestro Dios. Es obra del Señor. Después de estos dos versículos, versículos 64 y 65, como resultado de esto, leemos el versículo 66. Dice la palabra de nuestro Dios, verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Y quiénes eran los que volvieron atrás? Dice la palabra que eran sus discípulos. Muchos de sus discípulos se apartaron de todo lo que suponía el discipulado. En cuanto a la expresión discípulo, se refiere a un círculo más amplio que el de los 12. Dice el comentarista Leon Morris, en su comentario dice, la expresión sus discípulos se refiere a un círculo más amplio que el de los 12. Describe a muchos que seguían a Jesús de una forma menos comprometida, según este comentario. Pero los acontecimientos, hermanos, de este capítulo habían dejado muy claro que seguir a Jesús era muy diferente. El concepto de seguimiento que ellos habían tenido era muy diferente el concepto que ellos se habían formado. En cambio, Jesús estaba predicando de su propio reino. Era muy distinto como ellos pensaban. Y luego, hermanos, el Señor Jesús se les invitaba a creer, a recibir a Cristo, a comer su carne y a beber su sangre, a entrar en la vida eterna que Él proclamaba. Eso era lo que Jesús estaba predicando, pero ellos, la multitud, era demasiado para ellos. Les pesaba demasiado las palabras de Jesús.
rechazaron estas palabras de vida, se apartaron, se escandalizaron, se fueron, andaban refleja en cierto sentido. Este capítulo, hermanos, muestran cómo muchos se apartaron de Jesús. Primero las multitudes y luego algunos de sus discípulos. Ahora llega la gran prueba para los discípulos y para nosotros también como pueblo de Dios. ¿Qué iban a hacer los 12 discípulos? ¿A dónde iban? El apóstol Pedro se convierte en el portavoz del grupo, alzando una magnífica declaración de lealtad y aceptación de que Cristo era el único Hijo del Dios viviente. Se le conoce también como la gran confesión del apóstol Pedro. Hermanos, ellos han oído el discurso de Jesús. Ellos habían visto, habían oído las enseñanzas de aquel maestro, han visto que muchos le han abandonado también, habían visto la actitud de la multitud, han visto la reacción de los fariseos, de los escribas, y ahora el Señor Jesús les pregunta a ellos: ¿qué hay de ustedes? ¿También se quieren ir? Versículo 67. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué hay de ustedes? ¿También se quieren ir? Porque la mayoría se ha ido. ¿Te quieres ir con ellos? Esa pregunta, amados hermanos, caló muy hondo al corazón del apóstol Pedro. Y luego el apóstol Pedro habla no solo por sí mismo, sino también por los demás. Notemos, hermanos, lo que dice esta expresión. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La confesión del apóstol Pedro, un credo tan hermoso: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero hay algo, hermanos, que nos llama la atención en estos versículos. Vimos quiénes eran los que se apartaron. Ahora, lo que nos debe llamar la atención: ¿para dónde se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿A dónde volvieron? La palabra de Dios no nos dice claramente. El verso 66 solamente nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Volvieron atrás. Tal vez se regresaron al estilo de vida antigua que ellos tenían. Tal vez otros regresaron buscando la felicidad terrenal y seguir pecando. Hermanos, ¿en qué lado estamos nosotros? Porque somos también seguidores de Cristo, somos discípulos de nuestro Salvador Jesucristo. ¿En qué lado estás? ¿En qué lado estoy? ¿En qué lado estamos nosotros? ¿Quiénes eran los que volvieron atrás? Muchos de sus discípulos.
muchos de los seguidores de Jesús, ¿a dónde volvieron? No sabemos exactamente, pero podemos meditar, hermanos, reflexionar la palabra de nuestro Dios, que nosotros no podemos abandonar el camino que el Señor nos ha dado. El apóstol Pedro y los demás reflexionaron sobre lo que habían visto, sobre lo que habían oído. ¿Y qué era lo que habían visto y oído? Un Salvador, un sanador que limpió leprosos simplemente al tocarlos. Un Jesús que sana físicamente y espiritualmente. Un hombre que conoce los profundos, los pensamientos más profundos y secretos del corazón del hombre, porque Él es Dios. Un Jesús poderoso que puede caminar sobre el agua. Un hombre de tanta gentileza, pero de mucha autoridad. Un hombre de poder, de compasión, de amor, de justicia, de misericordia. Es Cristo el Señor. Vemos, amados hermanos, también que ellos han comprendido correctamente lo que Jesús dijo en el versículo 63. Dice la palabra de Dios, verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El apóstol Pedro y los demás discípulos han conocido la palabra de Jesús y no le abandonan, porque Él tiene palabras de vida eterna. Hermanos, el que ha conocido la palabra de Dios, el que ha conocido las palabras de Jesús, no le abandona. Cuando alguien conoce a Jesús, hermanos, cuando alguien conoce a Jesús y ya no hay nadie más que pueda satisfacerle, solamente Cristo Jesús. Él es el único Salvador. Ellos, hermanos, meditaron, reflexionaron, habían visto que los demás se habían apartado. Entonces ellos dijeron: Señor, no hay nadie como tú. ¿A dónde sugieres que vayamos? ¿A quién más sugieres que demos nuestras vidas? Solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Y este es algo hermoso, es algo verdadero, porque no hay filosofía, no es el partido político, no es el dinero, ni poder, ni prestigio, ni otra cosa que pueda hacer por mí y por ti lo que hace Jesús. No hay otra cosa. Si nosotros dejamos a Jesús, ¿a dónde vamos? Si nosotros, hermanos, dejamos a Cristo, ¿a quién vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Con quién nos vamos? ¿Hacia dónde nos vamos? Esta palabra, amados hermanos, la palabra del Señor nos recuerda que Cristo, Él tiene palabras de vida eterna. Era más que un maestro, era más que un profeta. Él es Dios verdadero. Y nosotros hemos creído, nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras traducciones dice
el Santo de Dios, el Santo de Dios. Hermanos, el Señor quiere que le tengas fe en Él. Quiere que confiemos plenamente en Él. Y no solamente es una invitación como iglesia, sino también a todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje. Jesucristo quiere que le tengas fe y le sigas. Y conocerás que Él es el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde te irás sin Cristo? A la condenación, dice la palabra del Señor. Pero una vez más, el Señor se deja conocer, se revela, Él habla. Él está predicando por medio de su palabra. ¿Cuál será tu actitud? ¿Te da pena seguir a Jesús? ¿Le das la espalda? ¿Te avergüenzas de seguir a Cristo? ¿Tienes miedo? Sigue a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, ven al Señor, ten fe en el Señor. Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el Señor, no hay otra opción, no nos queda otra conclusión más que creer y decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, un Dios que se había encarnado para ser nuestro Salvador. Él es el Cristo, el Señor de nuestra vida. Qué afirmación, hermanos, tan importante, qué declaración tan hermoso, un credo tan hermoso. Pero también, hermanos, nosotros como iglesia nos recuerda que un cristiano es la persona que no tiene a dónde más ir. No hay otra opción más que seguir a nuestro gran Maestro. Hemos dado un paso de fe y continuamos caminando por esa fe. Hay que seguir avanzando, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido y hemos entrado en el conocimiento. Y no es bueno que nos detengamos. Avancemos pues, hermanos, porque el Señor es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Somos amigos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Está claro, amados hermanos, que en este capítulo el apóstol Pedro eleva a Jesús al lugar más alto. Lo asocia con Dios y no con los hombres, porque Él es santo y nos llama a nosotros a vivir en santidad. No abandones el camino que te lleva a la vida eterna. No abandonemos ese camino. Y este es el tercer punto. Con este voy a terminar, amados hermanos, con esta declaración de la palabra del Señor. Nos invita a que tengamos confianza en el Señor. No abandones el camino. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Y este es el tercer punto. Pelea la buena batalla de la fe. No te desanimes. Ten ánimo. Cobra ánimo en el Señor. Dice la palabra de Dios, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 10 al 12. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor,
la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pedro, amados hermanos, nos recuerda entonces que Jesús tiene palabras de vida eterna para nosotros y para los que creen en Él. Hay que seguir adelante, peleando siempre la buena batalla de la fe. Y echamos mano de la vida eterna. El Señor nos invita a estar con Él. Dice la palabra del Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una vez más el Señor nos hace esta invitación a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Si usted no has nacido de nuevo, ven al Señor y cree en Él. No hay salvación en nadie más, solamente en Cristo, y solamente Cristo tenemos el camino al cielo. Pero también no solamente es creer por creer, sino es seguir a Cristo y arrepentirte de tus pecados. En arrepentimiento, el Señor dice: sigue mi luz, sígueme a mí. Hermanos, no seamos como aquellas personas que se apartaron, se desviaron del camino. Ojalá podamos decir: Señor, creo en ti. Verdaderamente quiero creer en ti, porque tú eres el Salvador, el Santo del Dios verdadero. Hermanos, es una invitación tanto para aquellos hombres y mujeres que aún no han confesado sus pecados delante del Señor. Es momento de hacerlo. Y para nosotros como iglesia, el Señor nos hace esta pregunta: ¿y ustedes también se quieren ir? Es la pregunta que Cristo nos hace como iglesia. Y ojalá podamos decir y afirmar con toda seguridad, como aquel hombre lo dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerda, amado hermano, nunca abandones el camino que te lleva a la vida eterna. Es Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.